Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga grandemente por estar aquí en su canal. Gracias, gracias de verdad. Bueno, pues el mundo está hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo aguante. Bueno, desgraciadamente, ¿verdad? Esa es la verdad. Nos recuerda a nosotros cuando vamos a la cita, ¿verdad? Donde nos dice que como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Como en los tiempos de Lot, ¿verdad? Y también podríamos decir, ¿verdad? De que esto se surge, ¿verdad? De cada vez en diferentes dispensaciones, pero a lo mismo. Siempre viene lo bueno, ¿verdad? Y pues termina en lo malo. Es decir, viene Cristo Jesús a redimir a todo aquel que crea en su santo nombre, pero los que no quieren venir se quedan. Igual que pasó, ¿verdad? También, ¿verdad? En otras dispensaciones, ¿verdad? Que viene Dios y dice, bueno, voy a hacer esto, un trato con el hombre, ¿verdad? Pero el hombre es terco, ¿verdad? Y no quiere venir a él. Somos pocos, ¿verdad? Los que hemos entendido la verdad. Y digo que somos pocos no porque seamos 3, 4, 5, no, son millones, pero me refiero que somos pocos porque muchos están ahorita ya directamente, ¿verdad? Pues fuera de Dios, ya no están con Dios. Más dicho, no han estado con Dios y bueno, están en el Seol, ¿verdad? En el infierno. Bueno, entonces, este video que voy a traerles a ustedes en este momento, ya lo había yo subido, ¿verdad? Le voy a poner otros capítulos de otros libros, ¿verdad? Pero esto viene siendo directamente más o menos al igual que hablé en aquel, ¿no? No es directamente lo mismo todo, ¿verdad? Pero es algo similar, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces lo que nos dice directamente aquí en Juan 3, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 1 al 7, ¿ok? Y vuelvo a repetirlo, hasta que el cuerpo aguante. Esto es lo que el mundo dice, lo que el mundo quiere, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces. Dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Sí, usted ya lo ha escuchado, que muchas veces se ha hablado de él. Bueno, dice, príncipe de los judíos. Fíjese bien, dice 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no fuere Dios con él. Bueno, imagínese para que personaje, ¿verdad? Nicodemo, le dijera a él eso es porque había hechiceros, sí, pero no hacían cosas buenas, ¿no? No hacían cosas buenas. Y si lo hicieran, cobraban, ¿verdad? Entonces él no cobraba, lo hacía todo gratuito, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Entonces quiere decir que personaje, Nicodemo, ¿verdad? Pues fue, y le dijo, oye, pues la verdad, tú, ¿verdad? Si vienes de Dios, porque, hey, lo que tú haces realmente es solamente si fuere Dios con la persona como tú, ¿ok? Bueno, entonces, el punto de esto no es eso, ¿ok? Sino que dice, fíjese lo que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. A ver, ¿cómo nacer otra vez? Si ya nació una vez, ¿verdad? De carne, huesos, sangre, etcétera, etcétera. Bueno, pero le estaba hablando para que fuera a lo mismo. Vamos a mirar. Porque yo lo he dicho siempre, mis videos son espirituales, pero a lo mejor las personas o las hermanas o hermanos en Cristo no lo ven o no lo enfocan así. Bueno, yo quiero que lo enfoquen de la manera que es y lo van a ver que sí es así. Le dice entonces, ¿verdad? En el 4, dice,
Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar, puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues, ¿cómo, verdad? No, ¿verdad? Pero esta pregunta que él hace allí es muy buena para que nuestro Señor Jesucristo le explique, ¿no? Le explique. Entonces le dice en el versículo 5 o verso 5, le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy diferente al reino de los cielos. Ahora, entonces, vamos a mirar algo aquí, ¿verdad? Cuando dice de agua y de espíritu, ¿ok? De agua y del espíritu, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver lo que dice el 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿ok? Dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. Nacer otra vez. ¿Ok? Grábelo bien eso. Dice 8, el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar algo, ¿verdad? De lo cual él, pues directamente, ¿verdad? Estaba esperando, porque esperaban a su Mesías, y ellos esperaban, ¿verdad? Que fuera todo diferente de lo que se estaba viviendo, ¿verdad? Porque Roma los estaba asfixiando. Roma los estaba, que fue el último reinado que hubo, ¿verdad? Al cual es el pueblo hebreo, ¿verdad? Tenía que estar ahí, ¿verdad? Entonces, ellos decían que su Mesías los iba a venir a sacar de todo aquello, ¿verdad? Y pues, como vamos a suponer que era algo similar a Moisés, ¿no? Que iba a venir y los iba a sacar, como Moisés sacó al pueblo de Egipto, bueno, que también nuestro Señor, ¿verdad? Los iba a sacar de la aflicción para que ellos pues fueran reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y todo, ¿no? Pero resulta de que pues ellos no contaban con lo espiritual, ¿no? No contaban con lo que ahora la iglesia de Cristo Jesús, la Santa Iglesia, bueno, pues está creyendo con fe, ¿no? Que nosotros, los cristianos, ya no miramos las cosas del mundo, sino miramos las cosas del cielo, las celestiales, lo que es en Cristo Jesús, lo que es en Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Lo que es realmente en sí lo que no se ve, de lo que sí se ve. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Hay quienes eh, tienen ahorita un buen capital, ¿verdad? Y están pensando, por ejemplo, comprar o edificar un edificio muy grande para hacer accesorias y rentar, ¿no? Por un decir. O hay quienes, ¿verdad? Ahorita tienen el capital suficiente para empezar y casi terminar una mansión y vivir en ella, ¿no? Y así. Por eso les decía yo que es hasta que el cuerpo aguante. Entonces, estas personas no nos creen a nosotros que lo que la Biblia dice es verdadero. Ellos dicen que la Biblia pudo haber sido inventada por un hombre normal, ¿verdad? Y así. Lo que ellos no saben que cuando ellos van a leer, van a mirar de que para que haya sido una sola persona o un grupo de personas, pues no era fácil. ¿Por qué? Porque cómo iban a atinarle lo que está pasando ya en las profecías que se han cumplido, ¿no? Entonces vemos nosotros, por ejemplo, el pueblo hebreo, ¿verdad? El pueblo de Dios, y vemos nosotros el gentil, en los que no son, ¿verdad?
cómo es que en aquellos años, ¿verdad? En los primeros años, ¿verdad? De cuando el pueblo hebreo, ¿verdad? Salió de Egipto, y cuando nuestro Señor, ¿verdad? A Moisés le dio las leyes, ¿verdad? Para que las dijera a su pueblo. Y entonces ya de allí surge de que ya ellos, ¿verdad? Ya tienen allí las leyes, las tratan de seguir, y los gentiles pues ni siquiera creen en el Dios de Israel, ¿verdad? Que es el verdadero Dios, Dios con D mayúscula y no D minúscula como los otros que les dicen dioses. Y bueno, entonces ellos pues ni en eso creen, ¿verdad? Y dicen, no, 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 tú estás loco, mira, tú tienes un Dios, ¿no? Yo tengo 100, yo tengo 200, ¿no? Porque ellos tenían diferente tipo de dioses, unos para la cosecha, otros para la fertilidad, otros para el amor, otros para, pues como dije, que llueva, ¿verdad? Otros para que no haya calamidades, y etcétera, etcétera. Y a todos les llevaban, ¿verdad? De comer, les llevaban frutas, les llevaban tortas, ¿verdad? Les llevaban, bueno, a la manera de tortas es como un pastel o algo así, ¿verdad? Dependiendo, les llevaban, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahora muchas personas en México, ¿verdad? Y cuando celebran el Día de Muertos, hacen eso. Llevan comida, hacen comida de la que le gustaba al antes lleno de vida, ¿verdad? Y bueno, pues ahora con la idea de que pues se lo están ofrendando para que se lo coma, o para, no sé yo para qué, pero bueno, ahí lo están haciendo. Entonces, eso es de ese tiempo. Todavía viene de ese tiempo, porque recuerde, si usted no es de la descendencia de Jacob, es decir, de Israel, usted es gentil, viene de gentiles, y los gentiles eso hacían. Mire usted los programas de televisión de eso, ¿verdad? De lo que hablan de eso, ¿verdad? De la reina Esther, de Josué, ¿verdad? De lo que viene siendo el pueblo de Dios. Y ahí usted va a mirar y sacar conclusiones que lo que yo le digo es verdad, ¿ok? Bueno, entonces, ya dicho esto, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Porque lo que yo le quería decir a usted es lo más siguiente que sigue. Dice entonces en cuando le dice mi Señor, ¿verdad? Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Dice de dónde viene, y dice ni a dónde va, sino dice así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, pero dice el 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo pueden estas cosas hacerse? 10, respondió Jesús y le dijo, tú eres un maestro de Israel. Ok, príncipe, era un príncipe, acuérdense. Entonces dice, ¿y no sabes estas cosas? A ver, ¿cómo es que le dice nuestro Señor Jesucristo, y no sabes de estas cosas? Bueno, porque lo que venía siendo el Antiguo Testamento, que vienen siendo, ¿verdad? Para ellos, los libros de Moisés, ¿verdad? Y aparte los profetas, pues ellos tenían que haber sabido con sabiduría divina lo que estaba por acontecer, lo que estaba por venir, ¿verdad? Que era Cristo Jesús, y bueno, pues saber todo eso, ¿no? Y por eso le dice, ¿y no sabes estas cosas? Entonces el 11 dice, de cierto te digo, testificamos lo que hemos visto, y vosotros no recibís nuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenas, si os dijere cosas celestiales, si le dice, hey, si te digo cosas de la tierra, imagínate si te hablo de las cosas terrenales, de las celestiales, ¿no, verdad? Entonces dice el 13, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Amén. Bueno, entonces sabemos nosotros, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Encarnado, ¿sí? La palabra de Dios hecha carne, ¿sí? Entonces quiere decir que todo eso que él le hablaba, pues Nicodemo decía, no, pues yo de eso, ¿verdad? En su mente, yo me imagino que decía,
pues yo de esto realmente no sé, y si le digo que no sé, a lo mejor voy a quedar más mal con él, ¿verdad? Porque no, pues yo sé de que va a venir el Mesías y va a sacarnos, ¿verdad?, de la opresión, va a darnos la libertad, vamos a ser reyes y sacerdotes de todas las naciones y todo aquí y allá, pero resulta, o a matar, ¿verdad?, a guerrear con mucha gente, ¿verdad?, con muchas naciones, pero pues no, dice, no, ¿verdad? Me imagino yo que decía, no, pues no. Ok, entonces dice 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, dice el 15, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Wow. Entonces, si nosotros estamos mirando, ¿verdad?, que necesitas nacer del agua y del espíritu, dirás, oiga, entonces, pues tenemos que ser bautizados. Sí, pero no bautizados con agua, es decir, no bautizados en la obra del agua, sino bautizados a través del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros en lo espiritual, ¿verdad? No necesitamos hacer nada físico para tener nuestra salvación eterna. Después de haber sido salvos, que ya sabemos que somos salvos, vamos y pues nos bautizamos. El que quiere se bautiza, pero no es para que reciba la vida eterna. No lo haga con con ese entendimiento, ¿verdad? De decir, oye, pues entonces yo voy a bautizarme para tener la vida eterna. No. Y si alguien se lo dice, dígale, muéstrame en la Biblia donde dice que yo debo bautizarme antes de bautizarme para recibir la vida eterna, ¿ok? Y si le dice algo, más adelante usted le puede hablar de lo que viene siendo en Corintios, ¿verdad? Donde dice el apóstol Pablo que a él no lo envió Cristo para bautizar, sino para que hablara de su santa palabra, las buenas nuevas, ¿verdad? Y pudieran recibir la gracia de Dios. Amén. Bueno, esto es en el entendimiento, descifrando, ¿verdad? Que son dos evangelios. Y ya si usted quiere abandonar el canal nomás porque le dije dos evangelios, hágalo si quiere, no importa. Pero son dos evangelios, ¿ok? Y eso se lo va a entender directamente, ¿verdad? En Gálatas, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos expresa eso a través del apóstol Pablo cuando dice, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que a Pedro se le dio, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? Para los circuncidados y a él se le dio el evangelio para los incircuncisos, ¿ok? Es decir, para nosotros. Entonces, ya dicho esto, vamos a mirar entonces, ¿verdad? Dice el 16, bueno, es que ya me fui muy grande, ¿verdad? No, vamos a dejarlo hasta allá, hasta el 15, ¿ok? Hasta el 15. Al cabo ya sabemos nosotros el Juan 3:16, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir ahora con la escritura a Efesios, vamos a Efesios, y en Efesios capítulo 2 y del versículo 8 nos vamos a ir al 10. Y mire usted, ¿ok? Lo que viene siendo directamente, por lo que le dije, que usted no debe hacer ningún tipo de obra para venir a Cristo Jesús, a nacer de nuevo. Dice el 8, porque gracias sois, dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. Si es don de Dios, entonces no es que nosotros tengamos que hacer algo para que nosotros podamos ser salvos, ¿ok? Nos dice, ¿verdad? Directamente para que tengamos el entendimiento, ¿ok? En Efesios capítulo 1, versículo 13, más adelante lo vamos a ver. Entonces dice 8, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. 9. No
por obras. Es decir, que si no entendían, ¿verdad? Eso de que por gracia sois salvos, entonces les dice, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Para que nadie vaya a decir, Señor, mira, yo te ayudé, o más por allá, oh, sí, Señor, yo también te ayudé, mira. No, 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 no. El sacrificio fue solamente de Cristo Jesús en la cruz, donde Él derramó hasta la última gota de sangre y padeció por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros ya no viniéramos a padecer en la muerte eterna o sufrimiento eterno, sino que viniéramos a ser parte de Él, parte de su cuerpo, parte de su iglesia, parte de su templo, y que seamos nosotros directamente, ¿verdad? Hijos de Dios, como nos lo dice en Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Ok? Amén. Bueno, vamos a mirar todavía por aquí lo que nos dice el 10. Dice, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, ¿sí? Creados en Cristo Jesús, para buenas obras, ya después de que ya hemos sido creados, ¿verdad? Entonces ya somos nacidos de nuevo, ya somos nosotros en el Espíritu, ¿sí? Ya nosotros somos directamente sus hijos. Entonces dice ahí, para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Es decir, que nosotros ya no deberíamos de obrar mal, ¿no? Sino que obrar bien, siempre. ¿Por qué? Porque ya hemos sido nacido de nuevo, ya hemos nacido en el Espíritu, ya somos para buenas obras, ¿sí? Entonces ya no deberíamos nosotros de hacer malas obras. Y déjeme decirle que sí, de repente obramos mal, de repente mentimos, de repente hicimos algo de lo cual pues no hemos sido nosotros, ¿verdad? Hacedores nada más de lo bueno, sino también de repente de lo malo, ¿ok? Es por eso que la sangre de Cristo Jesús está todavía en el tabernáculo, allá en el tercer cielo, ¿verdad? Y como es espiritual todo esto que estoy hablando, bueno, entonces nosotros seguimos siendo perdonados hasta que sea la plenitud de los gentiles arrebatada, la iglesia. Entonces ya todo, ¿verdad? Se va a revestir. Es decir, que ya la iglesia, cada uno de nosotros, va a tener un cuerpo glorificado, ya no va a haber más pecado en nosotros, ¿ok? Porque va a ser un cuerpo glorificado. Y bueno, entonces sí, vamos a estar con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén. Gozando, disfrutando de todo. No. Algo muy a la perfección, como Dios lo quiere. Amén. Bueno, entonces, por eso es necesario que nosotros hablemos de esto, aunque el mundo pues no nos quiere escuchar. Claro que si nos dice la misma persona 3, 4 veces, oye, ya no quiero que me hables de esto, pues ya no le hables, ya no te juntes ni con él, porque no quiere saber nada de nuestro Dios, y nosotros ya somos de Dios. Parte nosotros, ¿verdad? En lo carnal estamos todavía viviendo, pero no convivimos del pecado como el mundo lo hace. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora lo que nos enseña directamente Efesios, y nos vamos a ir al 1, ¿ok? Y nos vamos a ir al versículo o verso 13 y el 14. Dice el 13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ya les he enseñado, ¿verdad?, en otros versículos donde nos dice, ¿verdad?, y que hemos sido bautizados con un solo espíritu. ¿Ok? Entonces, ahí nos habla del bautismo y ahí nos habla de que hemos recibido también ya nosotros el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, dicho esto, cuando nos manda o nos refiere de 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad?, donde nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad?, de cómo es que él, ¿verdad?, nos enseña el evangelio, ¿verdad?, porque ese es el evangelio, ¿verdad?, que él predica. Claro que ya él viene en un formato más grande, que es sus cartas, ¿verdad?, sus epístolas, y ya nosotros entendemos qué es lo que Cristo Jesús quería que nosotros tuviéramos en mente y guardásemos la sabiduría de él. Es decir, cuando nos habla a nosotros de que nosotros no debemos de hacer tales cosas, ¿verdad? Porque el que practica esas cosas, pues no es merecedor, ¿verdad?, de ir al reino de los cielos, al reino de Dios. Y de igual manera también nos dice, nos habla de las fiestas, de las fiestas que fueron, ¿verdad?, estipuladas para los hebreos, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, que son, ¿verdad?, fiestas solemnes de Dios, no del pueblo hebreo, de Dios, ¿ok? Entonces, todo lo que es de ellos fue para ellos, como por ejemplo la circuncisión, esa es permanente para ellos, porque no han querido venir a Cristo Jesús. El que viene a Cristo Jesús, ¿verdad?, entonces pues ya dice que es en Cristo Jesús, y el que no, pues es el pueblo hebreo que no quiso creer en Cristo Jesús. Pero nosotros somos un mismo pueblo, los que vinieron a Cristo Jesús, que vienen siendo de parte de los hebreos, y los gentiles somos un solo pueblo. Eso sí, somos un solo pueblo. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles, ¿verdad?, de todo, ¿verdad?, ya somos una sola iglesia. Aparte, pues se quedó el pueblo hebreo que no quiso creer en nuestro Señor, ¿ok? Por eso es que es el pueblo hebreo y la iglesia. Pero en la iglesia somos un mismo pueblo, los que vinieron de ellos a Cristo Jesús y nosotros. Amén. Bueno, entonces, dicho esto, ¿verdad?, vamos a irnos ahora a Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Vamos a irnos allí y allí vamos a mirar en el capítulo 19, ¿ok? Capítulo 19 y nos vamos a ir al 1, ¿ok? Y fíjate, o sea, fíjense bien, ¿ok? Fíjense bien porque esto es muy interesante que aprendamos nosotros, ¿verdad? Porque hay veces que se nos dice, bueno, a mí, ¿verdad?, se me dice que por qué no leo, por ejemplo, Actos o Hechos, ¿verdad? Y si lo leyera todo, pues a lo mejor lo iba a leer, pero no iban a tener el entendimiento profundo. ¿Por qué? Porque usamos de otros pasajes de la Biblia para que veas que sí, eso es así, ¿no? Como es, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de la carta del libro, ¿verdad?, del apóstol Juan, y de allá me vengo a Actos o Hechos, entonces quiere decir que lo estoy profundizando un poco más en la manera de lo que como es la verdad. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo, ¿sabía usted de que hay más bautismos? No nomás el bautismo de agua, como lo recibieron los apóstoles. ¿Sí? Hay más. Ahora nosotros, la iglesia, pues somos ya nosotros bautizados, ¿verdad?, espiritualmente, no carnalmente. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar entonces lo que nos dice directamente, ¿verdad?, en la promesa del Espíritu Santo, ¿ok? Vamos a Actos o Hechos, capítulo 19, y nos vamos a ir al versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. 2.
hasta el día en que fue llevado arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ok? Por los apóstoles que había escogido. 3. A los cuales también, después de haber padecido, se mostró vivo por muchas pruebas, ¿ok? Infalibles, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Bueno, entonces creo yo, ¿verdad?, que aquí es a donde nosotros miramos, por ejemplo, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que viene siendo el Evangelio según Juan, según Marcos, según Lucas y según Mateo. Entonces, cuando nosotros miramos todo eso, ¿verdad?, decimos, oh, es que esa era la doctrina de Cristo Jesús. No 4 evangelios, no. No son 4 evangelios, es una sola doctrina, un evangelio, ¿ok? Donde Cristo Jesús hablaba, ¿verdad?, refiriéndose primeramente como el Mesías, ¿verdad?, esperado, y hablándoles del milenio, ¿verdad?, diciéndoles que ya se había llegado su tiempo, ¿verdad?, para que ellos descansasen, ¿verdad? Pero al no creerle, ¿verdad? Al no creerle, entonces él dice, uy, imagínense si yo vengo a hablarles por principio de lo terrenal, como le dijo a Nicodemo, imagínense que ahora vengo a decirles que vengo a morir por ustedes para que ustedes tengan vida eterna. No, pues no, ¿verdad? No. Es por eso, ¿verdad?, que Dios Padre nos trae a nosotros el entendimiento de que nosotros, ¿verdad?, no éramos una casualidad de que él viniera, pues ahora voy por los gentiles. No. Él sabía de cómo iba a preparar el camino para todo ser humano, para que todo ser humano estuviéramos firmemente sabiendo que a través de su Hijo Jesucristo, su Hijo amado, nosotros íbamos a tener la vida eterna, tanto hebreos como no hebreos, ¿sí? Gentiles. Entonces, ¿cómo lo quiso hacer? Bueno, pues lo hizo de la manera que él quiso. Él escogió al pueblo de Israel como pudo haber escogido a otra nación, ¿no? Otro pueblo. Y de igual manera también, no porque iba a escoger a otra nación, no iba a escoger al resto de las naciones, no, sí. Él vino, como nos lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera. Pero muchos no entienden y confunden. Entonces dicen, no, es que ya terminó con el pueblo hebreo, se divorció, ya no quiere más con ellos y ahora no más con nosotros. No, ahí nos lo explica fácilmente, ¿verdad?, el apóstol Pablo en Romanos. El libro de Romanos tiene algo. Nos habla de que ha venido para nosotros, ¿verdad?, la nueva noticia, las buenas nuevas, ¿verdad?, de la gracia de Dios, pero también nos viene a nosotros que para que no seamos como ellos, como los hebreos, ¿verdad?, pues nosotros no empecemos a decir lo que se dice ya en muchos, ¿no?, que ya el pueblo de Dios ya no es pueblo de Dios, ya es un pueblo olvidado, que ya se acabó, no. Así no es. Entonces, también, ¿verdad?, nos enseña a nosotros que al apóstol Pablo lo mandó directamente, ¿verdad?, a nosotros, a los gentiles, ¿ok? Para que nosotros tuviéramos en cuenta que Dios de Israel también es nuestro Dios, si nosotros queremos, porque el verdadero Dios que creó la tierra y el cielo es Él, nuestro Dios, ¿ok? El Dios de Israel. Entonces, Él creó a el ser humano, ¿ok? Entonces, quiere decir que Él, siendo el verdadero Dios y único Dios, ¿verdad?, con D mayúscula, bueno, entonces Él es el que creó todo lo que existe, ¿ok? Que todo lo que tiene vida. Entonces, vemos nosotros
que Él lo hizo de esa manera para que todo ser humano fuera salvo por Él. Pero no quisieron muchos hasta la fecha no quieren. Bueno, todavía no es lo final. Todavía faltan los 21 juicios, que es lo que anuncia Apocalipsis, ¿verdad? Revelaciones. Y bueno, ahí es a donde va a temblar la tierra como borracho. Allí es a donde va a haber juicios para todo ser humano, ¿ok? Para todo ser humano. Va a haber juicios para Israel, porque Israel no quiso aceptar al Hijo de Dios como su Mesías. Va a haber juicio para los gentiles que no son hebreos, ¿verdad? Por no haber creído y y haber aceptado a Cristo Jesús, también lo mismo, ¿ok? Entonces unos van a ser castigados de una manera, otros de otra, pero van a ser castigados, porque nadie se va a ir sin castigo. Y sobre de ese castigo, ¿verdad? Así como dice Hebreos, ¿verdad? Que Dios castiga a sus hijos, a los que son sus hijos, ¿verdad? A los adoptados. Entonces, quiere decir que todo aquel que va a ser castigado va a mirarse en ellos mismos si se quedan en la casa grande o se van allá con los amigos. Amigos que son del vicio, amigos que son de la corrupción. Y bueno, entonces ahí es a donde todavía va a haber un poco más de oportunidad para las personas. Claro, las que no tengan la marquita que se les va a poner allí o en la frente, ¿verdad? El 666, como lo explica Apocalipsis. Y bueno, entonces ahorita que es la gracia de Dios, podrías tú venir a Cristo Jesús sin ningún temor, porque cuando vienes a Él te recibe con los brazos abiertos y te dice, ya eres parte de mí, ya eres parte de mi cuerpo, ya eres parte de mi templo, ya eres parte de mí. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir leyendo porque esto, ¿verdad? Nos lleva a nosotros a hacer algo muy interesante. Entonces, dice el 3, a los cuales también después de haber padecido, se mostró vivo por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios. ¿Ok? Entonces, quiero decir con esto de que cuando él habla de esto, ¿verdad? Es decir, que al apóstol Pablo, que fue uno de los principales, ¿verdad? Que andaba correteando a los cristianos, mire, él ya había sido escogido desde el vientre de su madre para ser apóstol, pero él no lo sabía, ¿sí? Él no lo sabía. Bueno, entonces yo tampoco sabía que ya a mi edad que tengo, ¿verdad? En lugar de andar allá haciendo lo que el mundo hace, ¿verdad? Iba a estar aquí, hablando con usted y compartiéndole palabra de Dios a usted, ¿ok? Igual, entonces, bueno, vamos a mirar ahora, ¿verdad? Porque por creer con fe, ¿verdad? Se recibe el Espíritu Santo, ¿ok? Por creer con fe. Entonces, vamos nosotros entonces a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, y nos vamos a ir directamente porque yo le dije, acuérdese, entonces quiero quitarle esa idea de su cabecita, ¿verdad? Fíjese bien, es 1 Corintios 1, ¿ok? Y nos vamos a ir al 14, ¿ok? Y mire usted lo que dice el apóstol Pablo referente al bautismo, ¿ok? Fíjese lo que dice. 14, 1 Corintios capítulo 1, versículo 14. Dice, doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, más que a Crispo y a Gallo. Déjame le explico algo. El apóstol Pablo, antes de venir a los gentiles como apóstol, él estuvo yendo, ¿verdad? Vamos a decirlo en el mensaje del evangelio del apóstol Pedro, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Y fue a predicar por tiempos, ¿verdad? A ciertos lugares.
Entonces, es por eso que él todavía caminaba bajo la ley, allí en ese tiempo. Acuérdese, si ya leyó Actos o Hechos. Ok, entonces, en ese tiempo, pues sí bautizaban gente, sí los bautizaban. Pero después, cuando ya viene para acá en Romanos, ¿verdad? Que ya viene para acá a Roma, ¿verdad? Entonces ya les dice, como por ejemplo a Corintios, ¿verdad? A Corintios les dice, doy gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Por qué da gracias a Dios? Tendría que decir, gracias a Dios que los he bautizado. No, 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 no. Dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado, más que a Crispo y a Gallo. Ese es el 14. 15. Para que ninguno diga que yo le bauticé en mi nombre. A ver, ¿por qué? Porque ya ahorita en lo actual hay muchas congregaciones, yo les digo congregaciones a las iglesias, ¿verdad? Porque iglesias somos nosotros los de Cristo Jesús, y no los templos hechos de material, ¿verdad? Con las manos. Entonces, pues ya, bautícese. Y los bautizan y luego allí hasta un papel les dan. A mí me dieron un papel una vez cuando yo me bauticé, que no sabía nada de esto todavía. Entonces, resulta que ya está usted bautizado bajo esa congregación, y no es más sobre esa congregación, sino todo lo que es ¿cómo lo podría yo expresar, hombre? Como si fueran, ay, es que quiero la palabra correcta, ¿ok? Porque no es nomás a esa congregación, ¿ok? Es como, ay. Voy a explicarlo bien, ¿ok? Quien fundó la iglesia, la gracia de Dios, por decirlo así, un hombre, ¿verdad? La gracia de Dios, quien fundó esa iglesia, ellos mismos están llevando a misioneros a que hablen de lo que él está ahí predicando. Esa es la base, la principal, ¿ok? Entonces, de ahí salen otras congregaciones, ¿sí? Así, ¿no? Como pirámides. Pero están hablando exactamente lo que este pastor, ¿verdad? Este maestro, como le llamen, enseñó. Un ejemplo, les voy a decir por qué. Bueno, yo fui a una congregación en la cual dicen que la salvación se pierde, y mayormente que ellos la pueden perder por sus obras, ¿ok? Por obrar mal. Entonces, ellos están enseñando a sí mismo, ¿verdad? A todas las congregaciones que abren. Y es decir, que la congregación a la que yo fui es una de las, ¿verdad?, que abrieron de la congregación principal. Entonces, resulta de que ellos dicen, no, pues es que la salvación se pierde. Y no, pues no, se pierde, ¿no? Y también dicen que Jesucristo no es Dios, el Padre. Cuando Jesucristo Dios, ¿verdad? Es el Padre, y cuando Jesucristo hombre, pues ese hombre. Es decir, que para no confundirlos, ¿verdad? Nos enseña a nosotros la propia Biblia, que nos dice, ¿verdad?, que Dios estaba con él, ¿ok? Entonces, si Dios era en él, entonces quiere decir que era Jesucristo 100% Dios y Jesucristo 100% hombre, ¿ok? Así, porque eran dos en uno. Acuérdese que los dos son uno, ¿ok? Si es que ha leído. Ok, entonces, sigo con esto. Se les dice a ellos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues di que no, pues que Jesucristo es Jesucristo, pero que no es el Padre, que no es Dios. Entonces leemos en la Escritura y nos dice que sí, nos dice que Jesucristo, hombre, era en el Padre y el Padre era en el Hijo, los dos, así, ¿sí? Y bueno, pues ahí miramos nosotros, ¿verdad?, que hay pleitos por la Trinidad y por la unidad de un solo Dios. ¿Ok? Unicidad.
Bueno, vamos a ver entonces en esto que estábamos aquí mirando, porque entonces dice, y también bauticé la casa de Estefanas, mas no sé si haya bautizado a algún otro, porque fueron como 7 años, creo yo, que anduvo por allá predicando. Pero fíjate lo que dice el 17, dice, porque no me envió Cristo a bautizar. Cuando ya lo mandó a Roma, que él dijo, ya, ahora sí, vete a los gentiles, dice, sino a predicar el evangelio. Ya era un ministerio que le había dado, ¿verdad? Y a él lo puso en el ministerio, ¿verdad? Como el primero, el principal, ¿verdad? Y le dice, mira, esto es lo que tú vas a predicar, esto, que la salvación de esas almas, ¿ok? Van a ser nada más por fe. Entonces dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no, dice, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. O para que no sea vana para que no sea hecha vana la cruz de Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos eso, ¿cómo es que nosotros vamos a ir a recibir el bautismo para ser salvos? ¿No? Puede bautizarse después de haber sido salvo, pero hasta allí. Ahora, por ejemplo, porque dice lo siguiente, dice el 18, ¿ok? Porque la predicación de la cruz, locura es a la verdad para los que perecen, mas para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Amén. Bueno, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Mire, ya estamos hablando primeramente que hay que nacer de nuevo. Después estamos viendo nosotros que pues nosotros, ¿verdad? Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Después que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa del nuevo pacto, ¿ok? Y esto es por creer con fe, ¿ok? Y bueno, todo esto, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos, ¿verdad? Que nosotros ya somos salvos, pues qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? Mire, vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Ya vamos a cerrar el video. Romanos capítulo 10, ¿ok? Y vamos a ir no, nada más vamos a leer el 17. Vamos a ver qué nos dice el 17. Y dice de esta manera, ¿ok? Ya se trabó esta otra vez. Bueno, vamos a abrir otra. Vamos a abrir otra. Al cabo ya vamos a acabar. Vamos a mirar entonces, porque es muy interesante que nosotros sepamos, ¿verdad? En qué consiste nuestra libertad, ¿verdad? Pero también qué es lo que es bueno para nosotros y qué es malo para nosotros, ¿ok? Mire, entonces ahora sí vamos a irnos dije Romanos en capítulo 10 y nos vamos a ir desde bueno, dije que era el 17, ¿verdad? A ver, espérame tantito y ahorita nos vamos para allá. A ver, vamos a irnos al 17. Aquí estamos. Fíjese aquí qué bonito es, ¿verdad? Quiero irme antes porque es bonito esto lo que le voy a leer. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 15. Y como predicarán si no fueren enviados como está escrito, vamos a irnos al principio. Dice 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hablando directamente, fíjese bien. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Bueno, yo pienso que a estas alturas, ¿verdad? Lo más céntrico, ¿verdad? Las ciudades, los pueblos grandes, ¿verdad?
ya saben, porque habemos cristianos en todas partes, pero a lo mejor allá con los ermitaños, ¿verdad? Allá con aquella gente que vive sola o que viven solos, tribus pequeñas, muy pequeñas, a lo mejor no lo saben, pero de esto se van a encargar hasta los ángeles, ¿ok? Bueno, entonces dice el 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y cómo está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de paz, de los que predican el evangelio de las cosas buenas, ¿no? Ok, entonces dice el 16, dice, mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Y el 17, que es el que quería leerle, fíjese lo que dice. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si aquella persona, ¿verdad? Dice, no, hombre, es que la Biblia fue inventada por esto, por lo otro, que no sé qué. Entonces, pues no van a querer escuchar esto donde dice Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo lo van a creer si no creen en la Biblia? Entonces no lo van a creer. Por eso dice que muchos no lo van a creer. ¿Ok? Entonces, ya dicho eso, ahora enfoquémonos, fíjese bien, enfoquémonos en Hebreos, ¿ok? Y nos vamos a ir de Hebreos, permítame, déjenlo encuentro, Hebreos 11, y nos vamos a Hebreos capítulo 11, y nos vamos a ir al 6, ¿ok? Versículo 6, ¿ok? Y mire lo que nos dice. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Bueno, miremos y enfoquémonos bien. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, ahora fíjese bien, para agradar a Dios hay que creer que le hay, que existe, que nosotros fuimos creados por un ser viviente, ¿verdad? Que en este caso se le llama Dios, ¿verdad? Y de igual manera también, ¿verdad? Dice, ¿se acuerda que leímos, verdad? Donde dice, antes de esto, ¿verdad? Que nos enseña, ¿verdad? Que la fe es por el oír, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. La fe es por el oír palabra de Dios y sin fe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Entonces ahí se conjugan esas dos, esto da para que lo entendamos bien. Y fíjese bien que en una nos lo explica muy claramente, ¿verdad? En Hebreos y acá en otro pasaje del apóstol Pablo. ¿Okay? Entonces, es muy interesante que nosotros entendamos que si creemos en la Biblia, debemos de leerla. Y si nosotros, ahorita déjenme ya para terminar, ¿verdad? Vamos a irnos directamente a los libros, ¿ok? A todos los libros, todos, ahí está todos, ¿ok? Voy a irme al azar, irme al azar y vamos a ver algo, ¿ok? Quiero explicar algo. Ezequiel. Vamos a irnos a Ezequiel porque... No, pero vamos a ir a Lamentaciones. Es mejor Lamentaciones porque ahí no entendemos mucho. Vamos a mirar aquí. Lamentaciones 4. ¿Ok? El castigo de Sión consumado. A ver, vamos a empezar por ahí. Dice Lamentaciones capítulo 4, versículo 1. Dice, como se ha oscurecido el oro, como el buen oro se ha... demudado, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. A ver, otro poco más, el 2. Los hijos de Sión
preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasos de barro, obra de manos de alfarero. 3. Dice, aún los monstruos marinos sacan la teta dan de mamar a sus chiquitos. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Bueno, quería un poco más, pero vamos a ir a enfocarnos en el primero. ¿Usted entendió lo que yo leí? A un ejemplo. ¿Usted entendió lo que yo leí? Me imagino que no. Bueno, vamos a dejarlo allí. Entonces, usted va a Daniel. Voy a poner Daniel y voy a poner Daniel 3. ¿Ok? Fíjese bien. Dice Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, su anchura de 6 codos, levantándola en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. 2. Y envió el rey Nabucodonosor a juntar los grandes, los asistentes y capitanes, oidores, receptores, los del consejo, presidentes y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Usted entendió algo de esto? No. Bueno, quiero decirle que para eso hay quienes nos enseñan, ¿verdad? Hay quienes nos enseñan a nosotros y quienes nos enseñan nos explican claramente. ¿Ok? Nos enseñan claramente. Por ejemplo, Daniel, ¿verdad? En las 70 semanas que se le dan a Daniel, ahí explica claramente que dice que es para su pueblo, no para las naciones, para su pueblo, ¿ok? Y bueno, entonces lo que nos enseña el apóstol Juan, ¿verdad? En Revelaciones, en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces también ahí nos enseña lo que va a pasar después, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender lo que es una dispensación y lo que es también, ¿verdad? La profecía de lo que se ha cumplido, lo que se cumplió en el pueblo hebreo, ¿verdad? Antes de Cristo Jesús, ¿verdad? Antes de Cristo Jesús y lo que viene después de Cristo Jesús. Entonces ya nosotros entendemos más o menos cómo es, pero es a base de pastores que ellos, ¿verdad? Sí son estudiados, graduados, ¿verdad? Como pastores. Claro, los que de verdad son dadores, ¿verdad? De la palabra de Dios. No todos, porque no todos son directamente, ¿verdad? Que un día escuché que dijo un pastor, ¿verdad? Dijo, no, dijo, es que eso de que digan que Dios le pone a uno en su corazón para que sea pastor. Dijo, no. Bueno, pues yo con todo el respeto digo que sí. Yo digo que sí le pone en su corazón. Pero él, pues, no sé cómo es que dice que no. Porque no cualquiera puede ser pastor si no es porque Dios lo ponga en el medio, así como puso a sus apóstoles, ¿verdad? Así como puso a sus profetas, ¿verdad? Y a todos los que ha puesto para que anuncien de su santa palabra, ¿ok? Así de que yo sí creo. Entonces yo pienso, ¿verdad? De que todo aquel que es de verdad de la buena palabra de Dios y que es pastor, pues nos enseña, ¿verdad? Nos enseña las dispensaciones, nos enseña la dispensación de la gracia, la de la ley, ¿verdad? Nos enseña lo que viene siendo el milenio, nos enseña lo que son los 21 juicios, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros aprendemos. Ahora sí, yo por ejemplo, ¿verdad? Yo le digo a usted, mire, ¿sabe qué? Vamos a irnos aquí en el Nuevo Testamento y vamos a irnos directamente a Gálatas, y yo en Gálatas, como ya sé dónde voy, entonces yo le digo Gálatas capítulo 2, versículo 7 en adelante, y fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, antes por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la circuncisión, ¿se acuerda que le hablé de eso hace rato? Bueno, entonces ya entendí.
Y entre más le leo, más para más, ¿verdad? E incluso hasta donde Pablo reprende a Pedro, ¿no? El apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro. Entonces nosotros nos damos cuenta de todo, ¿verdad? De todo lo que es porque vamos leyendo. O nos vamos directamente en Actos, ¿verdad? Actos o Hechos de los Apóstoles, y ahí vamos a mirar nosotros lo que nos dice referente de lo que viene siendo, ¿verdad? El Nuevo Testamento y, bueno, para no, lo que viene siendo el Evangelio del apóstol Pedro y lo que viene siendo el Evangelio del apóstol Pablo. ¿Okay? Mire, vamos a irnos directamente en el 38, 2:38. Mire lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. En Actos o Hechos, ¿verdad? De los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Fíjese bien, para remisión de los pecados. ¿Cómo es que usted va a ir a bautizarse para remisión de los pecados y luego ya, cuando, como dice aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? El don, no dice recibiréis el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces dice, porque a vosotros es la promesa y a vosotros hijos y a todos los que están lejos, a cualquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Está hablando del pueblo hebreo. ¿Ok? El pueblo hebreo. Entonces nosotros, los que ya en Cristo Jesús somos cristianos, ¿verdad? De los que no somos hebreos, entonces nosotros, el apóstol Pablo dice, no, dice, ustedes vienen por la gracia de Dios, por la fe. Tanto es así que después ya el apóstol Pedro, aquí mismo en Hechos o Actos de los Apóstoles, si usted se va al capítulo 15, fíjese bien lo que dice y váyase también allí al versículo 7, fíjese bien lo que dice, ¿ok? Fíjese bien lo que ya cambia su manera de pensar, dice, y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hacéis algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Bueno, Cornelio fue uno de ellos, ¿ok? Entonces, dice el 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos también, como a nosotros, ¿ok? Dice 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. ¿Sí? Por fe sus corazones. Entonces, quiere decir que el apóstol Pedro venía con la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le dio desde el principio, cuando le dijo, ¿verdad? Le dijo a él, le dijo, mira, te voy a encargar aquí a todos estos, ¿verdad? Cuando dijo, Pedro, me amas, ¿verdad? Bueno, entonces también, después cuando los manda, ya que les dice, pues ahora sí, ¿verdad? En Mateo capítulo 28, ¿verdad? Que les dice, ahora sí, váyanse predicando por todas las naciones, ¿verdad? Entonces, Pedro era el que se encargaba de todo, él era el principal, pero por eso el apóstol Pablo lo refiere a él cuando habla de que al apóstol Pedro se le dio el apostolado, ¿verdad? Para la circuncisión. Entonces, después de un tiempo, aparece nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, ¿verdad? Y le dice, hey Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, pues yo, Jesús, al que tú persigues. Entonces, pues ya le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces ya a él lo hace apóstol, ¿sí? Y le da el mensaje. Primero lo manda, ¿verdad? Para que vaya a predicar, ¿verdad? La predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? Y luego ya cuando él va y viene,
¿verdad? Entonces ya le dice a Ananías, dice, ahora sí, prepárenmelos para lo que yo lo había puesto, ¿verdad? Para lo que él tenía que ir, que era a los gentiles. Por eso les digo que cuando él bautizó a las personas que nombra ahí, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 1, bueno, es porque él bautizó en ese tiempo así. Pero ya cuando a él lo manda a Roma, cuando ya lo manda el mensaje de que por gracia, ¿verdad? Entonces dice, no, ya no. Ya dice, no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio de la gracia para que no vayan a empezar, ¿verdad? De que aquí, que allá, que fue que vino, ¿verdad? Que yo, porque yo los bauticé, son míos o son X. Bueno, entonces todo esto quiero decirles de que esto era lo que yo traía para esta vez. Ya lo había grabado anteriormente, pero bueno, pues surge, ¿verdad? De que dije, no, pues voy a volver a ponerlo porque hay personas nuevas que a lo mejor son ustedes los nuevos que están viendo los videos porque ya los que estaban en el canal pues ya no están. ¿Por qué? Porque yo he mirado que se siguen suscribiendo al canal, pero pues no sube las vistas de los videos. Entonces digo, pues yo creo que entran unos y salen otros. Pero en fin, si a usted le encantó este video, pues póngale un me gusta y gracias de verdad porque crece el canal. Si usted no está suscrito al canal, suscríbase y bueno, pues va a ser uno más del canal y hay más videos que usted va a mirar en el canal. Y si usted ya está suscrito y le va a dar me gusta, comparta el video para que más personas lo conozcan. Y no es que conozcan a Raúl Delgado, sino conozcan la palabra de Dios, si no la conocían y vengan a Cristo Jesús. Amén. Bueno, esto es todo. Ahora sí, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video, o mejor, nos miramos allá con mi Señor Jesucristo muy pronto. Dios los bendiga.